Buenas tardes. Bienvenidos todos a EOI, a la Escuela de Organización Industrial. Bienvenidos todos a este salón de actos, bautizado como Fermín de la Sierra, en honor de ese ingeniero onubense, promotor, fundador de la escuela allá por 1955. La escuela cumple 60 años, evento considerado como acontecimiento de excepcional interés público, y estamos aquí para celebrarlo. Están para ellos convocados unos amigos que se encuentran a este lado del salón de actos, alumnos, alumni, profesores y muchas empresas con las que tenemos relación, con las que tenemos contacto. A todos ellos agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros. Y están, por este otro lado, también otros amigos a los que hemos invitado para que compartan sus reflexiones sobre 60 años de industria, energía y turismo en España. Parafraseando a Carlos Gardel, 60 años es nada, pero sí dan para hacer un alto en el camino, para reflexionar brevemente sobre los mismos, para editar un libro que hoy se presenta, sabiendo, eso sí, que los más importantes son los próximos 60 años. Por eso, voy a dar ya simplemente la palabra al primero de los ponentes. Son todas personas muy reconocidas, muy conocidas, y por eso simplemente con su nombre y uno de los muchos cargos que ostentan, como diría Marx, Groucho Marx, si no les gusta ese podríamos utilizar otro, tenemos otros, pues damos paso a don Fernando Jáuregui, periodista y editor del Grupo Diario Crítico, para que haga su intervención. ¿Esto está funcionando? Ahora sí, ¿no? Gracias. Pues nada, encantado de estar aquí con ustedes y muchas gracias a los organizadores de este aniversario por haberme invitado. La verdad es que llevo ya una temporada ya siguiendo las actividades de la EOI y la verdad y admirando bastante a la gente que está desempeñando responsabilidades en esta organización, la verdad. Empezando por mi amigo Fernando Bayón, que es todo, ya lo verán, es todo un carácter, ya lo verán. Los que no le conozcan ya verán hasta qué punto es todo un carácter. Yo cuando miraba mi WhatsApp esta tarde, de pronto me he encontrado con un mensaje de mi amigo Francisco Velasco, el delegado de la EOI y director de la EOI en Andalucía, en el que me decía, tú tienes que hablar de los cambios sociales en los últimos 60 años. Yo no había mirado ese WhatsApp hasta entonces, tenía preparada otra cosa, pero dije, hombre, yo puedo hablar de los cambios sociales. Yo sé que me ves muy mayor, Francisco, pero en los últimos 60 años no puedo hablar de los cambios sociales en los últimos 60 años, pero sí voy a hablar de algunos cambios notables que se han producido desde lo que podríamos llamar la primera transición hasta ahora. Yo no voy a hablar de política, o voy a hablar muy poco de política, porque de política sé que va a hablar mi también amigo Nicolás Redondo, pero de cambios sociales, de algunas cosas que me han llamado la atención últimamente, sí, porque voy a decir una cosa que es absolutamente cierta. España ha cambiado mucho desde que murió Franco en 1975, hace ya 41 años, o casi 41 años, pero el cambio se ha acelerado de una manera vertiginosa en los últimos 2-3 años. Yo diría que desde que murió Adolfo Suárez, su muerte física, quiero decir, que fue en 2014, va a hacer ahora 2 años, me parece que fue el 23 de marzo cuando murió, se ha producido una aceleración muy notable en todos los aspectos, de manera tal que, fíjense ustedes que los españoles somos los únicos ciudadanos del mundo que tienen 2 papas, esto lo tiene mucha gente, pero nosotros es que tenemos 2 reyes, porque es que, claro, esto no es una cosa normal, porque el rey emérito sigue siendo rey. Y desde 2014, desde marzo de 2014 hasta ahora se han producido cambios que a mí, personalmente, soy un periodista que está todos los días en contacto con mis fuentes, me ha obligado a tirar mi agenda de contactos. Porque, claro, todas las elecciones que se han ido produciendo en este país han producido un tal cambio de caras y de nombres y de talantes y de talentos
que ya prácticamente pues, todos esos directores de comunicación, todos esos secretarios de Estado, todos esos jefes de gabinete, todos esos presidentes de comunidades autónomas, por supuesto, y todos esos alcaldes que yo conocía, con los que había ido tratando, pues ya son distintos, son diferentes. Y eso habla mucho de cambios también en muchas cosas que pueden ser anecdóticas, pero que se refieren también al cambio social. Leía yo esta mañana una de las sandeces más grandes que he leído últimamente, y es que Compromís, los señores que están gobernando ahora mismo en Valencia, han pedido que se suprima el cartel del Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados tiene un cartel, pone Congreso de los Diputados, que siempre lo ha tenido, y en fin, dicen que ahora por paridad no se puede poner diputados. Yo digo, pero bueno, esta gente se ha vuelto loca. No, es en serio, es una moción que han presentado esta mañana en el Congreso de los Diputados. No sé si le quieren llamar Congresa de las Diputadas, no sé qué diablos quieren hacer, pero no entiendo cómo diablos podemos estar llegando hasta extremos esperpénticos tan notables como los que parece que el empleo de las lenguas cooficiales, muchas veces bastante artificial, o el empleo de nuevas costumbres, de nuevos usos y costumbres, nos está llevando. En todo caso, sirva como ejemplo un poco también de la velocidad de los cambios que se están produciendo. Yo el viernes pasado estaba en la sesión de investidura, en la segunda votación, en la sesión de investidura, y ya yo me preguntaba, claro, llevo 40 años paseando por el Congreso de los Diputados, yendo a todo tipo de sesiones, y yo veía, claro, hay nuevos usos, nuevos costumbres, nuevos modos, nuevos códigos de vestimenta, nuevos dress code, que eso, pues en fin, yo creo que tenemos que aceptarlo y tenemos que asumirlo, pero tenemos que asumir que hay muchas cosas que ya no van a ser nunca como fueron. Por ejemplo, las sesiones del Congreso de los Diputados. Eso ha cambiado de manera irreversible, han cambiado los lenguajes, han cambiado los rostros, han cambiado los modos de vestirse y han cambiado los modos de comportarse. Que no digo yo que tengan que besarse dos diputados, ¿verdad?, necesariamente en las sesiones. Yo diría que más bien no. Pero, en fin, tampoco hay que escandalizarse por eso. No me parece que debamos ya escandalizarnos por casi nada. Otra cosa es que a lo mejor el cambio a veces no es tal cambio, no viene impuesto por un devenir natural de las cosas, sino por un exagerar esa aceleración. Y entonces, claro, yo sinceramente pues creo que dentro de los cambios de usos sociales no puede incluirse el ir a ver al jefe del Estado en una comparecencia formal vestido con una camisa remangada y unos pantalones vaqueros. Yo creo que eso, sinceramente, de alguna manera devalúa un tanto una institución que es la única que tenemos en estos momentos en los que todo está en funciones, la única institución que tenemos de una manera que es sólida y estable y que está un poco supraomnia, y esto es, seas o no seas monárquico. No estoy hablando ahora mismo de ser monárquico o de no ser monárquico, digo que la única institución que tenemos que encarna la jefatura de este Estado y, por tanto, la unidad territorial también y otra serie de unidades, pues es la institución monárquica, y tú no puedes devaluarla incluso con gestos y costumbres que no vienen a cuento, que no están, digamos, en lo que es natural, en lo que son los usos y costumbres naturales de la política y de la vida. Una vez dicho esto, yo diría que cuando yo empecé mi escolarización, cuando yo empecé mi vida, no puedo hablar de hace 60 años, pero puedo hablar de hace casi 50, pues a nosotros, a los niños de mi edad, primero debo decir que nos falsificaron la historia. No había, la Inquisición no existió, Felipe II era un tío estupendo que no quemaba a herejes y brujas y a todo lo que podía. Por supuesto, en la época de Franco pues era una época en la que no se permitía ninguna crítica, y Franco pues tenía unas connotaciones que hasta que yo fui ya bastante mayor y pudimos salir de esa falsificación histórica, pues, en fin, eran todas positivas y no eran negativas, por supuesto. Y yo soy de una época en la que faltaban libertades, muchas libertades, y eso también se notaba en muchas cosas. Desde los viajes, no había la facilidad de viajar que existe ahora, hasta una serie de convenciones que ya no eran las que regían en la Unión Europea. Esto ahora es difícil de comprender, sobre todo para muchos de los que sois jóvenes, de los jóvenes que estáis aquí, no podéis entender cuánto han cambiado los usos sociales, ya no hablo de política, sino los usos sociales con respecto a cuando yo era un joven como vosotros, que todavía
pues estaba bajo el régimen franquista, a mí me habían quitado el pasaporte por militar en una organización clandestina y no podía viajar, y no podía salir, y perdí una beca gracias a que me quitaron el pasaporte en Estados Unidos. Y eso, pues ahora, en fin, yo creo que esos cambios son beneficiosos, sin duda, y sobre todo lo bueno es que son irreversibles. Pero, claro, entonces llegó la primera transición y se hizo una Constitución. Yo soy partidario de cambiar los usos sociales de esa Constitución, ya no hablo de política. Daros cuenta de una cosa, la Constitución que tenemos ahora mismo, vigente en España, es anterior a los móviles, anterior a Internet, por supuesto anterior, por tanto, a las redes sociales, anterior al euro. No, la palabra Europa no existe dentro de esa Constitución, y muchos de vosotros supongo que habréis o pensáis ir como erasmitas, ir de Erasmus, aprovecharos de la beca Erasmus, que es uno de los cambios sociales más importantes que se han vivido entre los jóvenes españoles, y supongo que de alguna manera vosotros os dais cuenta de lo que significa ahora. Yo tengo una hija que vive en Suecia, por ejemplo, está dando clase en una universidad en Suecia, y viene muchísimo a Madrid, a nuestra casa, pues porque viajar de Suecia, de Copenhague a Madrid, le cuesta 40 euros, porque se busca unos viajes muy buenos. Esto, claro, esto no existía para nada en nuestra época, y yo creo que son cambios que hay que valorar en su justa medida, es decir, en una enormemente elevada medida. Así que yo creo que es bueno conmemorar los 60 años de la EOI, aprovechar esta conmemoración para acordarse de todo eso y para alegrarnos de las cosas buenas que nos están ocurriendo. Porque todo el cambio que se ha producido desde que yo tenía la edad de los que estáis en edad de estudiar ahora, con respecto a ahora, pues han sido cambios positivos, eso hay que decirlo. Tenemos una mayor masificación, sin duda, tenemos, en fin, a lo mejor los privilegiados viven un poco peor de lo que vivían antes, lo cual tampoco es necesariamente malo, ¿verdad? Y ya digo que en los últimos 2 años, en los últimos 4 años, en los últimos 8 años, hemos asistido a cambios muy importantes, sociales. Yo creo que la época de Zapatero, que fue nefasta por muchos conceptos para la vida política y económica española, no cabe la menor duda, pero fue bastante positiva en cuanto a algunos avances sociales. Yo creo que España fuese uno de los primeros países europeos en reconocer el matrimonio homosexual, por ejemplo, pues me parece que fue un avance positivo. ¿Cómo no? Ahora lo reconoce todo el mundo. Entonces, supongo que recordará todo el mundo cuánto grado de polémica se produjo en torno a esa legalización y en torno a determinadas homologaciones y en torno al reconocimiento de los derechos de los discapacitados, por ejemplo. Así que yo diría que eso va bien, va bien. Y ahora tenemos que emprender, yo creo, la revolución de la educación. Y aquí es donde yo estoy cooperando con la Escuela de Organización Industrial en muchas cosas. Estamos sacando adelante libros sobre emprendimiento en la universidad. Hemos creado una cátedra de comunicación innovadora, una cátedra ambulante. Vamos recorriendo todas las universidades de España. Aquí hemos estado algunas veces, ahora me lo estaba recordando alguien que estuvo con nosotros en una de esas clases, y yo he llegado a una conclusión que me entristece. Creo que estamos lejos. La revolución educativa es imprescindible en España por una razón muy sencilla. Yo creo que lejos de tener las generaciones de estudiantes mejor preparadas de la historia, estamos ante las generaciones de estudiantes peor preparadas de la historia en España. Me cuesta mucho decirlo, y sé que muchos enseñantes y muchos docentes y discentes discrepan de eso, pero yo, después de 4 años de ejercitar esa cátedra ambulante y de recorrer todas las universidades de España, me he dado cuenta de que hace falta una vocación emprendedora por parte de los alumnos y también un poco por parte de los docentes. A mí me parece que esa revolución, que no tiene nada que ver con el cambio continuo de planes educativos, cada vez que llegaba un gobierno, aquí se aprobaba un nuevo plan educativo, cada vez más absurdo muchas veces, porque, en fin, o más disparatado, cuando en realidad lo que tenemos que cambiar son los usos y costumbres. Se ha acabado el conformarse, se ha acabado el decir, bueno, ya me vendrán a buscar, se ha acabado el decir no podemos.
bueno, esto de Podemos me cuesta decirlo a veces, nosotros íbamos antes hablando, nuestro lema antes era Podemos, pero luego nos lo han quitado y ahora decimos somos capaces. Pero, en fin, quiero decir que hay toda una revolución mental que tenemos que emprender ahora. Esa es la siguiente revolución. Esa es nuestra cátedra Educa 2020, en la cual tanto nos ha ayudado esta gran escuela de negocios oficial que es la EOI. Y yo siempre a mis alumnos les recomiendo que hagan acopio de tarjetas de visita, que siempre les puede servir para algo. Las tarjetas de visita son muy importantes y dicen, este señor, esto siempre creas sinergias a partir de ahí. Pues yo os recomiendo a los estudiantes, y perdón que me esté dirigiendo básicamente a los estudiantes que hay aquí, patentemente, estamos aquí en dos edades muy diferentes, ¿verdad? Pues yo os recomiendo a todos que os hagáis con las tarjetas de visita de la gente de la EOI, porque sin duda os ayudarán, a no resignaros, a no conformaros y a estar ahí siempre en primer término de emprendimiento, en primer término de innovación. No os conforméis, no os resignéis y sobre todo recordad una frase que ha sido una guía de mi vida en casi todo lo que he emprendido, una frase de Goethe, que era un tipo que no era nada tonto, por cierto, y que dijo algo así como: ten cuidado con lo que sueñas en tu juventud, porque lo conseguirás en la edad madura. Muchas gracias. Interviene a continuación don Miguel Sánchez Monte de Oca, vicepresidente del Club EOI. Señor director de la Escuela de Organización Industrial, mi querido amigo el doctor Fernando Bayón, señor director de la Escuela de Sevilla, Francisco Velasco, queridos amigos de la mesa, señor presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, queridos amigos. Conmemoramos 60 años de nuestra escuela. 60 años construyendo España, porque nuestra escuela siempre ha estado en vanguardia del pensamiento y de la acción en el desarrollo económico y social de España. Fuimos la primera escuela de negocio que se implantó en España dentro de la ayuda técnica de los Estados Unidos allá por los años 50. Por nuestra escuela han pasado 70.000 alumnos. 70.000 alumnos que han desarrollado sus actividades en la administración pública, en la empresa, en el gobierno, en las universidades, en los centros de investigación y donde han hecho presente un estilo de hacer bien las cosas con eficacia. Un gran viaje, como titula la obra magna que se presenta. Un gran viaje ha sido nuestro devenir histórico. Un gran viaje alrededor del turismo, la industria y la energía, porque son 60 años donde la escuela ha estado en punta de lanza haciendo historia viva de nuestro país. Desde aquellos años difíciles de la autarquía hasta la realidad de hoy de un mundo disruptivo. La EOI no solo ha sido testigo de lo que ha pasado en estos 60 años, ha sido actor, y ha sido actor de la transformación de nuestro país. Actor porque hemos pasado de ser pioneros en la organización industrial a ser pioneros en la sociedad del conocimiento, siempre en punta de lanza, proactivamente, con métodos pedagógicos modernos y novedosos, y hemos pasado desde aquellos cursos que yo realicé en el lejano año 1960, donde nuestro sistema informático eran las tarjetas perforadas de aquellos enormes IBM, a este mundo de hoy, de la Big Data o el Internet de las cosas. El 6 de agosto de 1955 era sábado, hacía mucho calor,
La brisa húmeda de la bahía de Cádiz llegaba a todos nosotros. Mi compañero Eduardo Punset Casal y un servidor intentábamos convencer al oficial de guardia de la Escuela Naval Militar de San Fernando, donde cursábamos el primer año de las milicias navales universitarias de la 6ª promoción de Infantería de Marina, intentábamos convencer que nos diera un permiso de franco de ría, que consistía en que aquella noche no dormíamos en el cuartel, porque teníamos la importante misión de acompañar a la reina de la fiesta en el Cortijo de los Rosales, en el Parque Genovés de Cádiz, mirando al mar bajo el cielo sonrosado y crepuscular. Pero no tuvimos tiempo entonces de leer el Boletín Oficial del Estado, que era nuestra publicación de lectura, como ustedes suponen, diaria. Sí leímos el Diario de Cádiz para ver cuál era la cartelera que de los sitios donde íbamos a ir si nos fallaba el plan de los Rosales. España tenía 28 millones de habitantes. Era un país donde el 50% de la población activa se dedicaba a la agricultura. Solo había 50.000 estudiantes universitarios. La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla tenía 500 alumnos en todos los cursos, incluidos los numerosos repetidores de Derecho Romano del profesor Pelmayer. Este era el mundo donde nace la escuela, una escuela rompedora, una escuela en vanguardia, obra de un andaluz. Tenía que ser un andaluz, de Huelva, Fermín de la Sierra y Andrés, que esta sala, este auditorio lleva su nombre. Ingeniero industrial, catedrático de Economía de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, más tarde de la de Madrid, cuando sustituye al temible profesor Castañeda, que nos suspendía a todos los años varias veces. El hombre que hace que las escuelas industriales tengan una especialidad de organización industrial, que no existía hasta entonces. El hombre de la Comisión Nacional de Productividad Industrial, del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, el hombre de la modernidad en España. Dice el profesor Velarde: no conviene que pase inadvertida una figura tan importante como la de Fermín de la Sierra, catedrático de Economía que captó al concluir la Guerra Civil que todo lo que se había intentado para industrializar España desde los moderados del siglo XIX, pasando por el sexenio revolucionario, la restauración canovista, la dictadura y la Segunda República, marchaba en dirección contraria. La Escuela de Economía de Madrid, de la que Fermín de la Sierra es un genuino representante, había comprendido que el proteccionismo como base del desarrollo de la industria, lo mismo que el intervencionismo, los corporativismos, las certificaciones o las facilidades crediticias al margen de toda disciplina cambiaria internacional, no era el camino que debía de seguir España. Era preciso cambiar el modelo. Desde el Instituto de Estudios Políticos y la Revista de Economía Política se golpea lo que podríamos llamar la versión del modelo castizo de la industrialización, que tenía su apoyo en la gran industria vasca y catalana y en el naciente Instituto Nacional de Industria. Fermín de la Sierra, desde la Cátedra de la Escuela de Ingenieros, desde la Comisión Nacional de Productividad Industrial y sobre todo desde la Escuela de Organización Industrial, se convierte en el mentor de lo que podríamos llamar la otra industrialización, con todo lo cual ha sido posible que a partir de 1959 se iniciase un serio impulso a la economía española.
Es decir, la escuela estuvo siempre pegada a la industrialización de España, a la modernización de las empresas, a la formación de los ejecutivos de élite. La escuela, nuestra de hoy, tan querida, empezó muy modestamente. Ya hubiéramos querido tener un salón de actos como esto. Estábamos en la azotea, nunca mejor dicho, en la azotea de la Escuela de Ingenieros Industriales, en los altos del hipódromo, en Madrid. Teníamos que pasar por la sala de máquinas, que había una máquina enorme, y al fondo había un ascensor, que eso sí, lo pusieron un ascensor para que llegáramos a la azotea. Y en la azotea, en aquellas habitaciones, ahí empezó la escuela. Ese fue el germen de esta gran escuela que es hoy. Y fuimos pioneros en innovación, y en competitividad, y en sostenibilidad, y en emprendimiento, y en creatividad, y en tecnología, y en industria. Y luego nos extendimos a Latinoamérica y nos abrimos a Europa con la gran cantidad de programas europeos. Y en 1993 hacemos una apuesta por Sevilla, una Sevilla que acababa de pasar la Exposición Universal y que quedaba con un magnífico territorio de la Cartuja, en donde estamos, y con este pabellón que la adquirió la escuela para establecer su segunda sede en Sevilla. Aquella fue una apuesta importante, fue una apuesta incluso duramente criticada por algunos, una apuesta que el tiempo ha demostrado la eficacia y que fue una decisión acertada, porque la influencia de la Escuela de Sevilla en la sociedad andaluza, en la sociedad sevillana, en la sociedad andaluza, ha sido decisiva. Y aquí se han ensayado incluso estudios muy singulares, como los que van unidos a nuestra idiosincrasia, los másteres del sector aeronáutico o los másteres del sector agroalimentario. La vida es camino, horizonte y meta, tiempo e ideales. El ser humano es un caminante. Es un homo viator, pero también las instituciones son caminantes. Y nosotros siempre hemos caminado en la vanguardia de la modernización y al servicio de España. Este es nuestro testimonio. Muchas gracias. Interviene a continuación don Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Organización Industrial la invitación para estar aquí en este aniversario de la misma escuela y poder recorrer con ellos y con todos ustedes este camino de 60 años, que son 60 años también de la historia de España. Quiero agradecerles también estos magníficos volúmenes que hacen referencia a los 60 años en la industria, a los 60 años en la energía y a los 60 años del turismo, de la historia del turismo. Porque me han permitido, se ven y se leen muy bien y muy rápidos, es una magnífica obra. No todas las que hacen las instituciones son buenas, muchas son despreciables, pero esta a mí me ha servido, se lo digo con toda sinceridad, porque me ha permitido a mí personalmente, por lo menos, hacer un viaje por la historia de España, que lo haré muy brevemente hablando de 3 o 4 o 5 fechas, solo las mencionaré, para luego sacar algunas conclusiones y pasar a la cuestión principal. Miguel Sánchez Montes de Oca ya hizo referencia a algunas de ellas, pero es importante en un país tan desmemoriado como el nuestro tenerlas en cuenta. 1959, visita de Eisenhower, también plan de estabilidad de Uriastre. España deja atrás la autarquía y empieza lo que hemos venido a denominar como el desarrollismo español.
años 50, a los finales del 50, 59, 60. En los años 70 tenemos en el 77 las primeras elecciones, posteriormente un gobierno, y en ese mismo año, 1977, los famosos y repetibles pactos de la Moncloa. En 1978 se aprueba la Constitución española, después de aprobados los pactos por todas las fuerzas políticas. En 1983-85 es el pacto de adhesión de España a la Unión Europea con Portugal. En 1992 Maastricht, después alternativas de gobierno, y ustedes conocen el 2005-2006, el principio de la crisis económica. Son 60 años de historia que me permiten a mí, por lo menos, decir con toda contundencia, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo desde el punto de vista político, que han sido 60 años de éxito de la sociedad española. Ahora que se pone en duda y con duda frecuente lo conseguido, yo quiero defender esta idea central. Han sido años de éxito de esta sociedad. Segunda afirmación también contundente. Ese éxito se debe a la sociedad española. Han sido generaciones distintas las que han contribuido a ese resultado del que podemos estar orgullosos. Éxito y esfuerzo colectivo son los dos elementos que a mí me parecen reseñables de ese viaje que se puede hacer a través de los libros sobre la energía, sobre el turismo o sobre la industria. Y también es una historia de éxito desde un punto de vista público, político, del espacio público. Miren, una de las características más claras de la sociedad española, no de ahora, por desgracia es una característica que la podemos ver a través de nuestra historia, es el pesimismo. Pesimismo que además aflora con una fuerza extraordinaria en momentos de crisis económica, como ahora. Y ante ese pesimismo lo que hay en general es una impugnación de todo lo que hemos hecho. Y eso está sucediendo hoy en día aquí en nuestro país. Ante ese éxito indudable de la economía desde el 59, desde la política desde el 77 y 78, la crisis económica ha abierto la posibilidad a que volvamos a nuestras inclinaciones más negativas, a las que han hecho de nuestra historia una historia, como decía Américo Castro, poco canónica. Se vuelve a impugnar todo, desde el principio. Y yo, desde luego, siempre estaré absolutamente en contra, radicalmente en contra, de aquellos que quieren impugnarlo todo. Estoy, como no, como decía Fernando Jáuregui, dispuesto a que me convenzan de reformas. Estoy convencido que son necesarias las reformas. Estoy convencido que la vida del ser humano, que es un camino que no tiene meta, porque a la meta nunca llegamos, necesita siempre, y el espacio público más, esas reformas de las que hablaba. Pero una cosa son las reformas, que son necesarias y que son ineludibles en determinados momentos, y otra bien diferente es volver a empezar de cero. Nosotros, en nuestra historia del siglo XIX, y por desgracia también en parte del siglo XX, ha sido un intento de unos o de otros, de los de aquí o de los de allá, de los de derechas o de los de izquierda, con toda la buena intención que puedan considerar ustedes, de volver a empezar porque no nos gustaba el presente en el que vivíamos. Los propios pronunciamientos militares, todo lo que queramos ver, se pueden ver desde ese punto de vista. Esa vocación, esa inclinación, esa voluntad de una parte de los españoles de traer el cielo a la tierra de una vez por todas. Y eso no se consigue nunca. El camino son las reformas, es la vocación, es construir sobre lo construido, andar sobre lo que se ha andado ya. Y yo creo que ese es un marco en el que nos tenemos que desenvolver también en el futuro próximo, aunque ese futuro sea un futuro complicado.
Pero además del pesimismo del que les hablaba, también tenemos un grado, tal vez porque fuimos un gran imperio, de excepcionalismo. Siempre creemos que lo que nos pasa solo nos pasa a nosotros. Y no es verdad. Nos movemos en un momento de crisis, pero la crisis es clarísimamente poliédrica. Hay una crisis mundial, hay una crisis europea y hay una crisis de España, como la tiene Francia, como la tienen otros países de nuestro entorno. No somos los únicos. Tenemos nuestras especificidades, nuestras características, nuestra propia dimensión de la crisis, pero no somos los únicos que tenemos una crisis. Decía que es una crisis mundial. Ustedes, los empresarios, conocen bien, mejor que yo, las repercusiones de la crisis económica en nuestro país y el ámbito global que tuvo en su momento en la década pasada y que sigue teniendo y que sigue afectando a la sociedad española y a otras muchas sociedades sus consecuencias. Tenemos una revolución también de carácter mundial a la que se le presta poca atención de naturaleza tecnológica. Miren, los que hicieron la Revolución Francesa no sabían qué estaban haciendo la Revolución Francesa, los que pusieron el primer mercado de libros en Atenas no supieron lo que iba a suponer para Atenas y para la humanidad ese primer mercado de libros, por cierto, de 2 libros, la Ilíada y la Odisea, pero no lo supieron, y tampoco supieron los que utilizaron la imprenta de Gutenberg lo que iba a suceder con la primera publicación de las 15 Biblias que se publicaron con la primera imprenta. Nadie sabía lo que estaba a punto de empezar a pasar, y pasaron cosas que ni siquiera pudieron adivinar los que podían adivinar más de aquellos momentos. Pues estamos en una crisis muy parecida. Yo lo mencioné ya en Santander, en la ocasión que me ofrecieron ustedes para que fuera, y es algo que lo vuelvo a decir porque me preocupa mucho y porque creo que no nos estamos dando cuenta de esa dimensión que está cambiándolo todo, aunque no nos notemos, de la revolución tecnológica. Pero además, y ya he dicho 2 aspectos de esa crisis poliédrica en el ámbito mundial, hay una crisis política que afecta a todo el mundo también. Fíjense lo que está sucediendo en Estados Unidos. Probablemente el Partido Republicano tenga que establecer, en este momento es posible, un mecanismo excepcional para elegir el candidato a las presidenciales. El mecanismo que utilizó, los mayores lo recordarán, cobrando tumulto en la calle en Chicago en 1968 cuando eligieron a Nixon, si no recuerdo mal. Bien, el fenómeno Trump, que afecta claramente al Partido Republicano, lo podemos ver también en el otro partido, en el Partido Demócrata, en el que probablemente él gane Hillary Clinton, pero tiene un personaje que le está pisando los talones, como Sender, que se declara en Estados Unidos socialista. Es decir, los partidos tradicionales, en uno mucho más fuertemente que en el otro, el Partido Republicano de una forma terrible, en el otro no tanto, han empezado ya en Estados Unidos a tener una crisis que empieza a preocupar a los que piensan en el futuro, en la representación, porque los mecanismos de interrelación, la relación entre la sociedad y la política están sometidos a una gran contradicción. Los medios de comunicación no son los que tienen el monopolio de esa conexión entre la sociedad y los políticos, y los partidos políticos, como les estoy diciendo, tampoco. Llega la situación, y estoy convencido que muchos de ustedes verán paralelismos, a que el máximo dirigente de la CBS, de la televisión CBS, diga: sé que es terrible para Estados Unidos la posibilidad de que Trump sea candidato solo del Partido Republicano, pero nos están dando tanto dinero al emisor que no podemos dejar de sacarlo. Eso se sustancia en que este candidato marginal, con un pasado oscuro que podría haber salido mucho más de lo que ha salido, aparece en los medios de comunicación de Estados Unidos 3 veces más
que cualquier otro candidato del Partido Republicano, aun sabiendo los medios de comunicación lo que supone este personaje para la vida política americana y la biografía del propio personaje. Bueno, eso que alguno aquí habrá pensado, o sea, que en España existe un cierto paralelismo. Bueno, pues eso no solo sucede en España, sucede también en otros países. En el país más importante de este momento del mundo, están pensando la posibilidad de que si no tienen los votos el personaje al que ha aludido, puedan utilizar, y algunos lo están pensando diciendo, a ver si sucede, por favor, están pensando en utilizar mecanismos específicos y excepcionales para proponer otro candidato distinto, que tampoco sería el siguiente. Fíjense ustedes, digo esto, en el ámbito global, para que nos demos cuenta que la crisis nos está afectando a todos, porque no solo era la crisis económica, sino la crisis que provoca la revolución tecnológica que nos lleva a tener otros comportamientos, otros parámetros, otros marcos de interpretación de la realidad absolutamente distintos a los que hemos tenido hasta ahora. Por tanto, tenemos que estar preocupados, sí, pero sabiendo que no solo nos sucede a nosotros, que muchas veces por ese pesimismo que tenemos, terminamos pensando, esto solo pasa en España, no es verdad. Estas crisis de esta naturaleza, de esta envergadura, de esta profundidad, están sacudiendo a todo el mundo. He puesto el ejemplo de Estados Unidos. He dicho que también europea. ¿Quién duda hoy que tienen la reunión los mandatarios con Turquía sobre los refugiados, las migraciones? ¿Quién duda hoy que Europa está en una gran crisis también? Grandísima. La propia posición, la aceptación por parte de la Unión Europea del referéndum en las condiciones que ha propuesto Carlos del referéndum británico supone un elemento de crisis de la Unión. Las propias representaciones de los parlamentos nacionales, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en los países del norte de Europa, serían como la nuestra si tuvieran una ley como la nuestra. Cuando oigo yo a algunos dirigentes de estos partidos, algún partido nuevo que vienen y dicen, es que la ley española es antidemocrática, porque no sé qué y no sé cuánto. Oiga, en Gran Bretaña están representados 2 partidos y el tercer partido, que no sé si tiene un diputado, tiene más votantes que cualquier partido de España que no sea el Partido Popular o el Partido Socialista, que se han quedado por el sistema mayoritario simplemente sin representación. ¿O qué es la situación, o cómo es la situación francesa con la segunda vuelta? Que impide de cualquier forma que un tercer partido pueda estar en el debate con suficientes posibilidades de tener éxito, como un éxito suficiente como para llegar a ser presidente de la República. Tenemos problemas como tienen el resto de las sociedades de nuestro entorno. Tenemos la ventaja en relación con nuestro pasado, de que estamos en las mismas posiciones, en las mismas circunstancias, para solucionar o no la crisis nuestra que los países de nuestro entorno. Muchas veces no hemos estado en esa situación, hemos estado por detrás, porque habíamos decidido mal, porque no habíamos hecho la revolución industrial, porque había quedado de una forma periférica, etc. Hoy estamos con los mismos grados de preocupación que otros países, pero en unas circunstancias parecidas a otros países para enfrentarnos a nuestra propia crisis. Que nuestra propia crisis tiene 2 peculiaridades. No diré nada sobre lo dicho, porque estoy de acuerdo con Fernando, aunque ha sido sorprendentemente radical cuando habla de educación. Yo soy de emplear otra forma, porque viene a ser lo mismo que lo que dice él. No sé si tenemos las generaciones mejor preparadas de la historia. Eso suele ser inevitable siempre, excepto que exista una catástrofe. Va mejorando. No sé si eso es cierto, probablemente sea cierto, pero esa certeza es compatible con otra igual. Tenemos las generaciones peor preparadas para el momento en el que estamos viviendo. Y puede ser compatible las dos. Antes no había tantos problemas, hoy la sociedad es más complicada, más compleja, y en ese caso tenemos las generaciones más preparadas y probablemente las generaciones con más dificultad para integrarse en un mundo
desconocido para la mayoría hace 5 o 10 años. Pero tenemos, como decía, por eso estoy de acuerdo con Fernando, no lo voy a repetir, tenemos dos peculiaridades en nuestra crisis. Una, los nacionalismos, y otra, el incremento, que algunos pueden decir que es sorprendente, otros que no tanto, del populismo de izquierdas, que con la ley que tenemos, pues tiene la representación que tiene en el Congreso de los Diputados. Y establece, por lo tanto, el problema específico, distinto al del resto de los países de nuestro entorno, de los nacionalismos, y establece también la posibilidad de inestabilidad política. Ese camino de éxito del que hemos hablado durante el principio de mi intervención y las intervenciones anteriores puede seguir siendo así. Podemos seguir teniendo éxito, pero tenemos que primero decidir bien, saber qué hacer y segundo, evitar las inestabilidades. Como uno, cuando a uno le invitan a una conferencia o una intervención de este tipo, tiene que ser agradecido, y la única forma de ser agradecido es decirlo muy brevemente, es hablar de lo que más sabe. Y yo, por mi actividad anterior a la política, porque sigo con pasión los acontecimientos políticos de nuestro país, porque siempre que puedo intervengo, aunque no sea desde una plataforma política completa, sino desde medios de comunicación, etcétera, etcétera, volcaré en 2 minutos lo que yo pienso en este momento. Creo que lo único que tienen que impedir los responsables políticos serios de este país son unas elecciones anticipadas. Eso sería un fracaso estrepitoso, porque los políticos volverían, los dirigentes políticos volverían a la sociedad para decirle a la sociedad que no han sabido hacer lo que la sociedad les propuso que hicieran, que no han sabido solucionar lo que la sociedad les propuso que solucionara. Desde el 78 a las elecciones del año pasado, la sociedad española siempre ha solucionado el problema. Ha elegido a un partido o al otro partido. En estas elecciones ha decidido que sean los políticos, a través del consenso, del acuerdo, del diálogo, que le ofrezcan a ella una solución. Es razonable, además, con los momentos de crisis que vivimos, las consecuencias de la crisis económica, todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, pues la sociedad se ha dividido y ha dicho, claro, soluciónenlo ustedes. Si vuelven en junio a presentarse a unas nuevas elecciones, habrán fracasado. Pero de una forma evidente. Alguien dirá, bueno, pues unas elecciones más. Sí, tenemos que ir, tenemos que votar y no pasará nada. Pero será un fracaso de la clase política. Será una incapacidad manifiesta de hacer, por cierto, lo que caracterizó a la transición española desde el 77 del que hablaba hasta el 81, 82, con la llegada de Felipe González al gobierno, que es acuerdos. Por lo tanto, a mi juicio, desde mi punto de vista, lo fundamental sería que los políticos impidieran o no nos llevaran a unas elecciones anticipadas. Segundo, a ver cómo lo explico para que lo entiendan bien. Vamos a ver. El juego para formar gobierno, a mi juicio, es distinto al juego político. En el juego político están los partidos que están en el Parlamento y se podrá recurrir a ellos para las reformas, etcétera, etcétera. Para formar gobierno creo que el juego solo está entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Es un juego exclusivamente a 3. No es posible un juego a 4 en esta situación. Yo creo que algunos pensaron que sí, ha pasado el tiempo y han visto que era imposible. El otro día, en el Congreso de los Diputados, en esa investidura de la que hablaba Fernando, muchos compañeros míos, yo sigo siendo afiliado del Partido Socialista, aunque de base, como digo, mi
posible el acuerdo con Podemos por dos motivos. Por las matemáticas y por los insultos a nuestros santos laicos, algunos tan importantes como el sevillano Felipe González. Yo creo que está bien indignarse porque, como diría Enrique Mújica a Trevijano, estos personajes no tienen catadura moral para hablar de Felipe González, ¿no? Está bien la indignación y yo se falta un poco más de indignación a la hora de contestar cuando se referían a mis compañeros y referencias históricas del PSOE. Pero no es lo que más me preocupó. Es más, me preocupó que solo creyera que el ataque a Felipe González o las matemáticas impedía el acuerdo. Porque el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido de Podemos lo estaba impidiendo el propio discurso ideológico de Pablo Iglesias. Fíjense ustedes que durante toda su intervención utilizó un concepto que viene a sustituir el de pueblo para los nacionalistas, el de clase para los comunistas ortodoxos. La gente. La gente, claro, menciona también Rajoy de vez en cuando, pero lo hace de una forma coloquial. Cuando se objetiva, como él objetivó, el concepto de gente, establece una diferencia entre la gente y la ciudadanía. Es para él algo diferente. Los ciudadanos son personas individuales que tienen derechos y obligaciones y a los que tenemos que convencer. La gente es una masa amorfa sobre la que basar tu estrategia política para conseguir el poder. Es tanta la diferencia entre un proyecto socialdemócrata basado en los ciudadanos y un proyecto populista basado en la gente o en los de arriba y abajo, que también utiliza con frecuencia, que no sé por qué reducen mis amigos, mis compañeros, la imposibilidad de llegar a acuerdos con Podemos al hecho de que insultaran a Felipe González o al hecho de que las matemáticas no suman. El problema es mucho mayor, mucho más importante. La incompatibilidad de Podemos con el PSOE no es de grado, aunque algunos lo crean, no es de grado. Es una incompatibilidad por la naturaleza del ideario. Es la misma incompatibilidad que Fernando de los Ríos expresó a Lenin, que es la de la libertad, en la que está establecida la responsabilidad, etcétera, etcétera. Por eso digo, ya que mejor me se lo digo, el acuerdo de gobierno es un acuerdo que solo puede ser a tres. Segundo, en políticas de reforma que son imprescindibles, que son necesarias, que aunque hace unos meses no las pidiera nadie, ahora parecen un clamor y serán inevitables, sea un clamor o no. Desde luego que hay que contar con todos y también con estos recién llegados, pero una cosa es contar con todos para una agenda de reformas que son imprescindibles para la España actual y otra cosa es el gobierno. El gobierno es de tres. Y si es de tres, el juego para formar gobierno, en la situación en la que estamos, Rajoy y Pedro Sánchez tenían que saber y tenían que estar por encima de las siglas hasta el punto de no ser un obstáculo para el acuerdo. Yo no digo que discutan hasta el final. No digo que no tenga razón Rajoy cuando dice que ganó, porque ganó, aunque es cierto que no puede formar gobierno. No digo que no tenga razón Pedro Sánchez cuando dice, pero yo tengo más diputados que usted, porque sumándolos con Ciudadanos tiene más diputados. Las tres verdades son ciertas. Cuando existe un sistema de verdades, dos sistemas de verdades incompatibles, la solución solo es que los que muestran esa incompatibilidad tengan altura de miras, superen la sigla de su partido, superen los intereses partidarios y sepan que el objetivo es un acuerdo. Algunos pueden pensar, bueno, están en su derecho además, que esto es buenismo, y parte del buenismo tiene, pero además del buenismo es imprescindible para nosotros, para nuestro país, que estos tres partidos sean los que se enfrenten a estos momentos de dificultad, de vía económica, de dificultad política, de reformas, del envite de los nacionalistas catalanes, del segundo frente que dice el señor Otegi en el País Vasco. Es tan evidente que en nuestra propia crisis, aunque no seamos los únicos que estemos en una situación difícil,
tenemos que enfrentarla con las máximas garantías, que de verdad, que Rajoy diga que tiene que ser presidente por narices, me preocupa, porque estoy convencido que en esa situación ni Suárez, ni Felipe González, y probablemente ni Aznar establecerían esa discusión. Y digo lo mismo, para que nadie se equivoque, digo lo mismo también de Pedro Sánchez. Ha pasado una investidura, le han derrotado, la situación es diferente a la que fue. ¿Qué solución hay? La que ellos deciden, la que ellos busquen. Yo la aplaudiré, excepto, como digo, que vayamos a unas elecciones que serán el fracaso no de la sociedad española, sino de los políticos españoles. Muchas gracias. ¿Está bien de tiempo? Corresponde la última intervención a don Fernando Bayón Mariné, director general de EOI. Buenas tardes. La verdad es que intervenir el último tiene siempre la ventaja, primero, de que les cogen a todos ustedes cansados y segundo, de que todos lo han dicho ya. Vamos a disculpar durante unos minutos a don Fernando Jáuregui, que tiene que irse, como todos los días a estas horas, a intervenir en la COPE, luego vendrá para acá. Intervenir el último supone un pequeño reto, pero también una enorme satisfacción de haber escuchado, ya que no está Fernando, no hablaré de él, de haber escuchado a Miguel Sánchez de Montes de Oca, que además ha puesto, como pone siempre él, el vigor, la fuerza y la pasión de haber vivido las cosas y de estar, por decirlo o no, enamorado de aquellas cosas que ha vivido. Ha hecho una referencia a Fermín de la Sierra, de la que me siento absolutamente unido a él, porque gracias a Fermín de la Sierra yo llevo 4 años, algo más de 4 años, dirigiendo la Escuela de Organización Industrial y absolutamente orgulloso de hacerlo en esta institución en la que he contado con unos profesionales, y cuento con unos profesionales excepcionales y con una visión magnífica que nos está permitiendo hacer muchas cosas, muchas más de las que inicialmente habíamos pensado. Pero intervenir después de Nicolás Redondo, pues también es un aliciente. Muchos de ustedes seguros que han leído el artículo que hace unos días se publicó en uno de los primeros periódicos de este país. El artículo se llamaba El tercer hombre, y lo que decía es: tenemos que buscar un tercer hombre para ser presidente de gobierno en estos momentos en España, y no hay más que uno, que se llamaba Nicolás Redondo. Bueno, él dice que lo escribió un amigo suyo, pero escrito queda. Bien. Nicolás, muchas gracias por tu intervención. Miguel, muchas gracias por la tuya. Presentamos un libro, 60 años de la Escuela de Organización Industrial, el gran viaje, que hubiera sido imposible realizarlo sin el esfuerzo y la dedicación de muchas de las personas que en la EOI se enamoraron del proyecto desde el primer momento. Yo quiero destacar el trabajo realizado por Eduardo Lizarralde, que además de dedicarle a la edición, a la selección de las más de 3.000 fotografías que incluyen estos textos, le ha dedicado, sé, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho convencimiento a determinadas personas, entre ellos a nuestro ministro, para que publicara también, iniciara también con tres prólogos estos libros. Gracias, Eduardo, por este trabajo. Pero junto a él, pues otras muchas personas de la casa que han sido memoria viva. Queda muy poca gente de hoy, de aquella época. Bueno, en aquella época no queda nadie, claro. Pero quedan pocas personas que hayan tenido una trayectoria en los últimos 30 o 35 años, que quedarán, Eduardo, 5, 6, 8 personas. Lo cierto es que en estos años EOI ha cambiado muchísimo, y lo ha hecho gracias a estos profesionales que han tenido un impulso muy decidido en realizar las cosas. Bueno, el cambio que ha producido nuestro país ha sido un cambio impresionante, y algunas veces yo pensaba, ¿por qué de este libro, no? Encontré en un filósofo argentino, que es Luis Lebrón, una frase que me convenció para hacerlos, que decía: haz muchas cosas, pero deja constancia de ellas. Es verdad. Entonces hemos dejado aquí constancia de muchas de las actividades que hemos realizado,
y hemos procurado no dedicar más tiempo a los últimos 4 años que los tiempos anteriores. Esto ha sido una obsesión. La verdad es que hemos hecho en estos 4 últimos años muchas cosas nuevas en EOI, pero hemos querido dejar constancia de la trayectoria sin dar mayor impulso en volumen a lo que ha ocurrido en esta última época. También hemos vivido un cambio profundo, y ese cambio profundo que hemos vivido ha sido consecuencia, lo ha dicho Nicolás, del cambio en el que estamos inmersos, ¿verdad? Un cambio tremendo, pero es que nuestra generación ha sido protagonista de unos cambios impresionantes. Yo creo que el mayor cambio que la sociedad, que la historia ha tenido nunca, que es el cambio digital, el cambio tecnológico. Y eso es una cosa impresionante. Porque al mismo tiempo del cambio de la globalización, que también es impresionante, porque es la primera vez en la historia de la humanidad, en que tenemos al mundo por cliente. Esto no ha pasado jamás. Y las empresas tienen que ser conscientes de que tienen una oportunidad excepcional. Tener al mundo por cliente significa que gracias a la tecnología, cualquier persona de cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, accede a mis productos, compra mis productos o simplemente accede a mis ideas y critica mis ideas a favor o en contra. Impresionante. No hubiera sido posible la globalización de una manera efectiva sin la tecnología. Pero es que, como el hombre se decía antes que se componía de cuerpo y alma, ahora es falso, se compone de cuerpo, alma. Otra pregunta increíble, impresionante del cambio, impresionante. Cuando se pregunta en un auditorium, ¿cuánta gente hace 5 años utilizaba Nokia? Todo el mundo levanta la mano. Y ahora dices, ¿cuánta gente usa Nokia? No levanta la mano nadie. 5 años. Pero hay todavía otra frase más impresionante. La mayoría de la tecnología que todos vamos a utilizar dentro de 5 años todavía no se ha inventado. Es que estamos asistiendo a una revolución que es portentosa. Y junto a la revolución tecnológica, la revolución social, la revolución cultural, como lo queramos llamar, la revolución política nos tiene que venir dada de mano. Fíjense, ¿cuántos españoles hay mayores de 58 años? Unos cuantos. Y menores, muchísimos más. Pues que sepan que los menores de 58 años no votaron la Constitución española. Los menores de 58 años no han votado la Constitución española. Y no porque no hayan querido, sino porque no tenían la edad para votar o no existían. Luego esto ha cambiado de una manera brutal. Ha cambiado de una manera impresionante. Y en ese cambio la EOI ha estado presente. Y en ese cambio la EOI ha estado procurando hacer cosas nuevas, lo ha destacado muy bien Miguel. Y en ese cambio de nuestro país, EOI ha sobrevivido. ¿Y por qué ha sobrevivido? Porque siempre ha estado en lo avanzado, en la avanzadilla, en la innovación. Siempre ha estado un poco por delante de las demás cosas. Y si en su momento fue los temas industriales, luego pasaron a ser los temas medioambientales, luego los temas energéticos y ahora desde luego los temas tecnológicos. Y ahí estamos. Y ahí estamos además, yo diría que con muy buena salud. Querido Paco Velasco, el hecho de que lleves también años dirigiendo EOI en Andalucía le da constancia, le da permanencia, le da seguridad y le da equilibrio. Yo he intentado echarlo muchas veces, pero no se ha dejado. Lo cual yo creo que ha sido un acierto. Entonces yo te diría, en este sentido, ya que estamos en Andalucía, que gracias por la aportación tuya y de todo tu equipo. Igual que a 2 representantes que tengo del comité de dirección, Alfonso Suárez por un lado y Ana Álvarez por otro, representantes de nuestro comité de dirección, gracias por el trabajo que todos ellos están haciendo y por las ilusiones que me aportan. Porque son de los que me pinchan, ¿saben? Y eso es muy bueno, ¿eh? Cuando decimos, se me ha ocurrido, dice, madre mía, ¿qué se van a contar ahora? Y cuando dicen, se me ha ocurrido y te voy a contar, casi siempre cuentan cosas útiles y posibles. Y en esta lucha tremenda que nos mantenemos por la supervivencia, los temas
de turismo, los temas industriales y los temas energéticos que definen nuestros 3 apellidos de nuestro ministerio son protagonistas en el trabajo de todos los días. Pero no seríamos nada sin nuestros alumnos, sin nuestros profesores, sin nuestros emprendedores, sin nuestras pymes. Decía antes 70.000 alumnos, sí, 70.000 alumnos, 80.000 pymes y más de 50.000 emprendedores. Este es nuestro resumen, este es nuestro bagaje. Y la verdad es que yo creo que es un buen resumen y un buen bagaje. Y voy a terminar contando un pequeño verso, son 4 versos de un poeta que se llama Luis Cernuda, y que decía, fíjese, hemos caminado juntos los 1000 caminos, hemos bebido juntos de las 1000 fuentes y hemos alcanzado juntos con nuestro trabajo continuo nuestro único y común destino. Pero yo voy a cambiar el tiempo de verbo del poeta Cernuda. El hemos tiene un sentimiento de pasado. A mí me gustaría cambiarlo por un estamos de presente y de futuro. Muchas gracias. Llegamos al final del acto. Gracias, Nicolás. En turno de preguntas, por si quieren preguntar al Jauregui o tal, si alguien quiere preguntar algo, yo creo que yo iba a proponer, como vamos a tener precisamente una copa de vino español en el debate, ¡vino! Y cerveza, porque hay aquí representantes de la industria cervecera. Llegamos, como decía, al final del acto. Gracias, Nicolás, Fernando y Miguel, a todos ustedes por su presencia. Efectivamente, se trataba de introducir ideas para la reflexión, para el debate, en este momento de celebración, de alto en el camino que decíamos, para mirar hacia atrás, pero con la idea de tomar impulso. Y como estaba comentando, pues continuamos ahora la reflexión con los intervinientes y entre todos nosotros, ahí fuera en el hall, que tendremos una copa de vino. Muchas gracias.